que recordar que mi padre nació en Rumanía, en verdad, aunque era un pueblo que pertenecía originalmente a Hungría, en un pueblo llamado Arad. En ese pueblo él vivía como en como decir, en el campo. El papá de él era un agricultor y la mamá también tenían fincas, entonces él se dedicaba mucho, digamos, todo eso era en bastante, no en una ciudad ni nada, sino más en un ambiente campesino, que eso fue justo antes de de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, él nace en los años 30 y ahí tu primera infancia se va desarrollando. Él tuvo mucho contacto con animales, con cosas de la finca, por eso él también termina trabajando en agronomía y, y digamos, de ahí las cosas comienzan a complicarse cuando él está un poco joven, cuando él, ellos apoyan más que todo la parte alemana con la parte húngara, todos los húngaros. Entonces en la Segunda Guerra Mundial lo comienza a tomar muy joven a él, como de los 10 años de edad, ya el 39 en verdad sería 9 años de edad, y él, digamos, él nunca tuvo que ir a la guerra. Entonces ya cuando le iba a tocar a la guerra, los papás de él deciden enviarlo a Austria y él estuvo varios años en Austria, por eso mi papá hablaba tantos idiomas, digamos, nunca supe exactamente cuántos, pero sí era inglés, español, alemán por Austria, el húngaro, también sabía latín, sabía algo de francés, es decir, por lo menos hay 5 o 6 idiomas por ahí andando, y las personas que lo conocieron siempre dijeron algo muy interesante, que no tenían claro de dónde era su acento, tenía un acento muy peculiar y es por todas las partes donde él vivió. Él vivió 5 años en Austria y llegó cuando él tenía como 19 años a Costa Rica y digamos, bueno, hay todos los tiempos de guerra y Hungría perdió, entonces estuvo en todos los refugiados, fue bastante dura todo el tiempo de la Segunda Guerra y todo el tiempo de la posguerra también fue bastante convulso. Viajaron mucho dentro de Europa como refugiados y Costa Rica muy buena gentemente los recibió a ellos, a toda su familia, él y sus otros 3 hermanos. Llegaron a Costa Rica y estuvieron un tiempo. Una hermana de él se fue a Estados Unidos, la mayor. La Actualmente solo está con vida mi tía, la menor, él que era bastante menor que él. Entonces, ella es la que actualmente sobrevive nada más, pero todos ellos llegaron como inmigrantes. Increíblemente llegaron a través de Italia porque el Vaticano fue quien ayudó para manejar muchos de los refugiados internacionales y todo este gran movimiento que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, increíblemente, él tenía un salvoconducto del Vaticano y con eso llegó a Costa Rica con varios otros húngaros y personas de Europa que llegaron, vinieron en barco desde, creo que Nápoles, salieron de Italia
y el barco no pudo llegar a Costa Rica porque tenía algún registro con Alemania y como Costa Rica tenía problemas, entonces llegaron hasta Venezuela y de Venezuela pudieron llegar directamente y estuvo al comienzo en el famoso San Vito y Cotobruz, en donde está la famosa colonia italiana que aceptó muchos refugiados y digamos, ahí fue la familia de él. Él fue apoyado por, ay, un, un químico que lo ayudó a entrar desde muy temprano a la UCR y fue bastante apoyado por bastante personas en donde él estudia química dentro de la UCR, siendo la primera graduación de químicos graduados de la UCR. Y desde entonces tiene nexos con la UCR porque trabajó de asistente en la UCR y daba clases en algunos lugares porque cuando ellos salieron de Hungría y todo lo demás, pues salieron como refugiados, entonces casi no pudieron salir con nada, entonces tuvieron que trabajar muy duro. Mi papá le tocó toda su juventud trabajar muy duro y desde tiempos tempranos a siempre trabajó. Él siempre fue una persona sumamente trabajadora, pero sumamente trabajadora. Y una persona quienes lo ayudó mucho fueron los Chaverri, don Adrián Chaverri, también lo apoyó mucho. Un químico muy famoso de Costa Rica que es el que hace la escuela de química en la UCR y que no me acuerdo en este momento el nombre, él lo apoyó bastante. Digamos, él hace los primeros años, por lo que yo entendí, en Arat, que es un pueblo de Rumanía, pero se hablaba húngaro porque pertenecía a Hungría. Entonces, él hace como la primaria allá, la secundaria se hace en gran medida, después de los 12 años, se hace en distintos lugares en Austria, en varios internados, y después él tenía una buena relación con el colegio seminario y con ese químico, el cual no me recuerdo cuál es el nombre, y ese químico es quien le ayuda a estudiar química y se gradúa en química, el primer título de él, y digamos, ellos fueron mucha influencia para él porque él se vuelve muy científico y de su formación química, que son muy metódicos, él se volvió una persona muy metódica y le gustaba muchísimo leer y leía montones. Él solo saca digamos, la licenciatura en química. Después él se va a Gainesville a sacar una maestría en agronomía porque después de trabajar y vuelve a Costa Rica y trabaja en el famoso Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola que quedaba en Turrialba, donde hoy en día está el CATIE, y también trabaja en algo que muy poca gente sabía. Costa Rica tenía un convenio con Estados Unidos creando un instituto de energía atómica en Costa Rica para todo lo que era radiación de semillas para poder seguir cierta genética y todo lo demás. Y él cooperó en Turrialba con ese proyecto, del cual en Costa Rica casi no se sabe nada de él, de ese proyecto. Y en eso también con él sacando la maestría en Gainesville, en Estados Unidos. Y después él saca en Florida el doctorado en la unión de las dos carreras, que es un doctorado en química de suelos, que es edafología, en donde
se vuelve un referente en esta materia y, digamos, él escribe muchos libros, muchísimos artículos. Él trabaja con el ICA y se queda mucho en cuestiones agrícolas y todo lo de química de suelos, como uniendo las dos cosas, todo el desarrollo para fertilizantes, cómo hacer estudios, cómo hacer los estudios de suelos y todo lo demás, entonces, y clasificación de suelos, qué nutrimientos ocupan las plantas según los tipos de suelo y en todo eso siempre trabajó. Él le gustaba hacer mucho de ciencia y tenía un gran alma de docente. Por eso él trabajó aunque no toda su vida en la UCR, él después del ICA lo mandan, él trabaja, él se queda en el ICA y comienza a desarrollar programas para el fomento de universidades en la parte de agricultura en toda la zona andina de Latinoamérica. Él trabajó un gran tiempo como 6 años o un poco más, trabajó en desarrollo de mucho de la infraestructura agrícola latinoamericana y después de eso volvió y trabajó en la UCR y cooperación, siguiendo siempre con el INCA. Y al final se terminó quedando totalmente en la UCR y ahí es donde hace el montón de años la UCR donde trabajó hasta el último de sus días. Es decir, lo pensionaron creo que 3 veces en la UCR y siempre seguía yendo. Él no podía no ir a su querida UCR, gracias al CIA que le mantenían, el Centro de Investigaciones Agronómicas, le mantenían una oficina ahí. Entonces, ya el médico no lo dejaba ni siquiera manejar, entonces iba caminando todos los días allá y volvía al mediodía a la casa. Nosotros vivíamos cerca de la universidad, entonces caminaba para arriba, caminaba para abajo, saludando y hablando con mucha gente. Él siempre amó mucho a la UCR. Bueno, y como usted mismo dice, él fue entre los primeros decanos, él siempre se preocupó por una excelencia académica, cosa que no siempre le generó grandes amigos, porque me recuerdo que se quejaban algunas personas de que era demasiado estricto para reconocer títulos del exterior o si no cumplían bien los requisitos o las tesis eran de muy baja calidad. Entonces rechazaba cosas y era un poco, era muy detallista y muy correcto en todas sus cosas. Digamos, por desgracia para estas cosas, él era un poco diferenciador de lo que era la vida familiar, de la vida como profesional de él. Entonces no había tanta interacción. Lo que sí era interesante, digamos, tal vez saliéndome un poco del tema, pero para volverlo a ajustar, él de los años que fue estudiante universitario, él estuvo como en una asociación católica de jóvenes. Y en esa asociación católica de jóvenes de la UCR, habían gente muy interesantes que lo hicieron, que se quedaron como grandes amigos de él de toda la vida. Entre ellos está don Eduardo Lizano, don Alberto Di Mare, al famoso Claudio Gutiérrez, a varias otras personas que habían por ahí, que don Adrián Chaverri, ¿quién más? Que era como su grupo de amigos, don Bernardo, pero ese no era intelectual, pero había estado ahí, don Bernardo Mongen,
Ah, entonces con ellos, de las pocas cosas que se le oía, por ejemplo, yo me recuerdo mucho que tenía muchos, don Fernando Durán, ah, de vez en cuando hablaba mucho con don Claudio y él, por ejemplo, cuando comenzaba hace 20, 30 años a comenzar a hablar de inteligencia artificial, que hacia sus puros comienzos y siendo un filósofo que se convierte a tanto hacia la computación y la informática, es, es interesante. Hablaba un poco de la política universitaria, no siempre estaba muy de acuerdo con don Fernando Durán, pero ahí habían varias cosas y sí era interesante. Y del CEP, yo muy poco me acuerdo, me recuerdo que sí querían crearlo y querían, como decir, estaba también, hablaba mucho y le interesaba mucho que los títulos que llegaban del exterior fueran títulos de calidad y que hubiera una gran excelencia académica en todo lo que eran lo que se aceptaba y las personas. Inclusive algunos alumnos de él que conocimos relativamente pocos. am, Hay este señor Alvarado, no, no es Juan Carlos, ¡ay! Ya no me acuerdo el nombre, señor, este Alvarado, que era profesor universitario también, que era de química de suelo, que era como su, su primer estudiante hijo por allá, y después Cristina San Román y Guillermo Martínez, otra de las personas que eran gente muy, muy inteligente y mi papá se preocupaba mucho por la excelencia académica y quería desarrollar que las cosas se hicieran muy bien. Eso fue algo que él siempre se hablaba mucho y tenía cierto problema con ciertas cosas de ciencias sociales porque decía que no eran tan rigurosos o que venían un poco, él sentía débiles y que no tenían un buen método científico. Era bastante riguroso e interesante. Y entre las anécdotas divertidas, poca gente sabe, bueno, se sabe mucho que él estuvo con los Scouts muy metido durante toda su vida y entre las cosas, cerca de la casa vivía este antropólogo Carlos Luis Aguilar, el de Guayabo. Entre otras, mi papá estuvo en ese sitio en los primeros días de que comenzaron a descubrir un poco y fue varias veces. Teníamos un carro horrible, un Scout Internacional azul, un Jeep feo, feo, feo. Pero decían que era muy bueno para meterse en barro. Y lo metió hasta ahí, bastante cerca de allá arriba, y casi se queda pegado y todo, yendo a Guayabo. Él fue de supuestamente entre las primeras personas que estuvieron en Guayabo. Entre otras, él apoyaba muchísimo a digamos, él se involucraba mucho, mucho con sus alumnos, es decir, él se preocupaba en todas las áreas, no solo en académica, varios los apoyó en distintas áreas. Decían que eran a los alumnos, los pocos, solo con uno más o menos, me dice, más conocido, que fue de los últimos alumnos de él que decían que era muy estricto y, por ejemplo, odiaba que alguien llegara tarde a clases. Entonces, decían que nunca lo regañaba ni se enojaba, pero eso sí, les hacía unas caras y nadie preferían no ir a clases que entrarle tarde a las clases, porque decían que hacían muy malas caras de entrar tarde.
Entonces, sí, y igual con los exámenes también dicen que era estrictísimo y se ponía a mirar para todo el mundo. Es decir, que eso que le copiaran, no, eso no iba con él. Entonces, sí, él era bastante. Después hubo otro estudiante, el cual no me recuerdo, que vivía en Esparza, que también contaba y que lo había apoyado mucho. Él apoyaba mucho a las personas, era mu- muy gentil, daba muchísimos consejos, pero relativamente poco se sabía de eso porque, digamos, él le dedicaba bastante tiempo a la UCR, se iba tempranito en las mañanas para allá y volvía no muy tarde, pero también él se dedicó mucho al famoso movimiento Scouts y trabajó muchísimo con los Scouts y también ahí llegó a ser presidente de los Scouts y todas las cosas y desarrolló muchísimos manuales y también dentro de la UCR, durante algunos años, de vez en cuando, él decía que él era la persona que más artículos había publicado ese año y, por ejemplo, para él era muy importante que los profesores universitarios publicaran artículos en revistas científicas buenas, entonces él pasaba mucho escribiendo sobre muchos artículos. Estuvo en tantas instituciones. Yo de lo que parcialmente entiendo, él estuvo en la UCR, después pasó al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, en donde estuvo y después regresó más o menos a la UCR, pero todas estaban muy cercanos, pero sí tiene un legado muy grande, digamos, en Latinoamérica cuando él estuvo mucho con el ICA, él trabajó muchísimo en el desarrollar las facultades de agronomía de la zona andina, ya sea Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, varios países. Entonces él tenía varios amigos, entre ellos que fueron ministros de Agricultura y demás, y él siempre conservó un buen nexo con el ICA y mantenía cierta relación entre las dos. Y después todo el otro tiempo fue en la UCR, él amaba la UCR y pasaba haciendo muchas, se involucraba con la gente, hablaba, discutía, siempre habían pleitos cuando se quejaba de cuando eran las famosas elecciones de rector, que si iba a ser este, que si iba a ser aquel, am, que algo más a favor, otros más en contra, pero bueno, tenía ciertas políticas de exigencias hacia que todo el mundo tuviera un buen nivel y creo y digamos en agronomía fue lo mismo, él también tuvo que ver con la creación del Centro de Investigaciones Agronómicas y manejaba muchas cosas ahí. Y él, digamos, creó toda la cátedra de edafología, que es química de suelos, del cual él tiene varios libros, que son los libros de textos que muchos se usan. Ay, el señor Alvarado, que también ya se pensionó, que era con quien escribió ya las últimas y parcialmente siguió mucho su legado. Y creo que doña Floria Birch era la otra. Ahí suenan algunos nombres. Sí, no, su verdadero amor, él amaba la docencia, él no podía no dar cursos. Y es decir, él hasta un año antes de que muriera casi que tenía terciarios. Y tenía terciarios en los 80, cuando él tenía 80 años de edad. Es decir, seguía apoyando cosas, él sí
lo chineaba mucho y le daba como soporte y le permitía ir, porque si le hubieran quitado la UCR se hubiera muerto antes, porque para él la UCR era demasiado importante. Para él fue muy importante, eso es lo que he sentido yo. El sistema de posgrado, el poner ciertos lineamientos y ciertas cosas, de lo que tengo entendido por lo que leí por ahí, él fue el primer decano del sistema de estudios de posgrado. Él trabajó con varias cosas. Creo que don Claudio Gutiérrez y don Fernando Durán algo ayudaron o no sé qué exactamente tenía que ver, pero am, digamos, eso fue uno de sus logros. También a él le gustaba mucho que hubiera cierta rigurosidad en los aportes. Entonces, para él todo eso era muy importante. Ahora viendo la casa, ahí vemos el montón de homenajes y que le hicieron y que le regalaron de todo el CIA y de varias cosas. Entonces dice uno, por ahí debió haber sido mucho las cosas." Trabajó muy fuerte en esas áreas. Bueno, un punto muy importante y fue cuando él dejó de trabajar. Él trabajó muchos años para el ICA y él trabajó en un programa de cooperación entre la UCR y el ICA. Y de lo que tengo yo entendido, y eso no está tan claro, parece que el ICA quería trasladarlo y comenzar a trabajar más fuerte con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces ese fue uno de los puntos más importantes en donde él tuvo que decidir o se quedaba en la UCR como parte de la UCR o continuaba en el ICA. Él decidió quedarse en la UCR y, y entonces se convirtió ya más en totalmente funcionario de la UCR. Para él, ese fue un momento muy importante y también cuando él llegó a Costa Rica, ese químico que lo ayudó, por lo cual él estudia química, esos son para mí dos de los puntos más importantes. Alegrías mucho tuvo, creo que fue cuando salió creado el CEP, el Sistema de Estudios de Posgrado, que él en parte consideraba que había sido un poco algo de hijo de él. am, él fue muy contento también. De la niñez de él, que él se crió en ese pueblo llamado Arat, en una como finca cerca de como un pueblo, un pueblo de Europa, no tan chiquitito, pero sí siempre era un pueblo y digamos, pero tenía mucho que ver. Él, a mí me gustan mucho los caballos, a mi papá no le gustaban tanto los caballos, pero siempre me decía que yo era como el papá de él, como mi abuelo, que amaba los caballos y que le gustaban mucho los perros. A mí también me gustan mucho los perros. Entonces él siempre me decía, es que vos sos como mi abuelo, como mi papá, que era muy metido a animales y todo. Y digamos, en esa parte, mi papá era un poco más riguroso, mi abuelo era un poco más alegre, mi papá en cambio era más serio. También lamentablemente es que él desde cuando empieza la guerra se vuelven tiempos muy, muy duros y, y se volvió muy complicado. Entonces comienzan a vagar parcialmente, y por lo que yo entiendo, también caminaron por uno de las partes y tratando de llegar a Austria porque estaban muy complejas las cosas
entre Hungría, Rumanía, que venían los rusos. Las cosas no eran nada claras. Y Austria era indirectamente un poco más neutral, aunque no totalmente. Al final es anexado por Hitler, pero no se sentían tanto los problemas de la guerra. Entonces, y ellos después salen yéndose hacia Italia. No sé exactamente cómo fue. Sé que él como a los 13 años como que comienza a despegarse un poco de la familia. La familia después llega a Austria, están como en Austria, pero él vivía en internados. No fue una época muy agradable para él. Entonces él hablaba muy poco y no está muy... Me ha costado y he tratado de reconstruir ciertas cosas y no me ha quedado tan claro por dónde exactamente estuvo. Después llegan a Costa Rica. Eso sí lo sé porque con el famoso salvoconducto del Vaticano, eso sí sé, cosa que también él era muy religioso. Es decir, él era muy católico, muy religioso. Tenía una muy fuerte creencia religiosa desde, dicen, muy joven y, y esa la mantuvo hasta el último día de su vida. Ah, entonces tenía partes morales muy fuertes. Es decir, que mi padre, si hubiera pasado de tragos, nunca en la vida. Tampoco no era que no tomaba, sí tomaba, se echaba sus traguillos, pero nunca se pasó de tragos, nunca una falta de respeto. Un señor sumamente correcto y creía en los libros entre las cosas y después los scouts. Él decía que si hacía algo, lo hacía bien. Si se metía en algo, se metía bien. Y así lo hizo con todo. Se metió muchísimo en los scouts, se metió mucho en todo lo de la UCR, apoyaba muchísimo a la gente. Entonces, ya gente llegaba, se compraba un famoso café en la Coca-Cola, era un poco austero con ciertas cosas, pero sí era la, los valores y la correctitud eran increíbles. Él era una persona terriblemente honrada hasta la pared de enfrente y digamos, quien trataba de, se cumplía lo que se decía, una promesa, es decir, él tenía valores muy estrictos, consideraba la vagabundería no era una opción para él. Era un poco bastante exigente en ese lado, digamos, en muchos años, sí era, digamos, sí, la correctitud y sí era muy importante. Él tenía su grupo de amigos, como le decía, que estaban esas otras personas que fueron, ya no son tan jóvenes y muy influyentes en el país. Y él tenía sus conversaciones intelectuales bastante fuertes con ellos. Él cuidó siempre a sus hermanos porque el papá de él le da, ay, tifoidea, creo que fue tifoidea, y muere a los 5 años de estar en Costa Rica.
Entonces, cuando él era relativamente joven, entonces, y él no era el hombre mayor, tenía una hermana mayor, pero ella se fue a Estados Unidos, entonces él era el mayor que quedaba, entonces tuvo que cuidar bastante como de toda la familia. Él siempre fue muy responsable, muy, muy responsable. Después también había otra cosa que también era interesante. Él no cocinaba. Mi madre era muy buena cocinera, pero eso sí, él podía probar algo, le decía, falta pimienta, falta sal, o debiste haber hecho tal otro paso. Es decir, todo lo veía como una receta de cocina, como una receta química a la cocina. Entonces era bien interesante porque como que entendía la parte química de la comida, pero no cocinaba. Una hermana, la hermana mayor de él, se va muy joven y se casa con otro húngaro en Estados Unidos. Después los otros dos hermanos menores, uno cercano a él, am, que era como 2, 3 años menor, no era tan aplicado como él, pero era un buen comerciante, entonces le fue bien en la vida y manejaba ciertos comercio y todo, y digamos, él se llevaba muy bien. Y su hermana menor, que era como 10 o más años menor, no, casi 15 años menor que ella, que él. Ella Ella trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, después se casó con un médico, ella trabajó un tiempo en Inglaterra, después estuvo en Venezuela y, digamos, tenemos algunos primos y, y digamos, sus hermanos, él hasta el día final siempre se reunía a tomar café como una vez a la semana o algo. Él con su hermana y con su madre hablaban bastante, era divertido porque hablaban húngaro y nadie les entendía ni papa. Entonces, él hacía una traducción terrible de idiomas que de vez en cuando era un poco complicado, pero, pero sí. Y él siempre tuvo muy buena relación con todos sus hermanos, con la que se escribía y todo era con la de Estados Unidos. Después, ay, entre las anécdotas y cosas importantes, él estuvo en la Asociación Nacional de Ciencias, es en la Academia Nacional de Ciencias. Sí. Él fue también de los creadores de la Academia Nacional de Ciencias y también eso le gustaba mucho y entonces también pudo extrapolarlo y a través, él siempre mantuvo nexos con gente de Hungría, entonces inclusive él pertenecía a la Academia Nacional de Ciencias de Hungría y entonces mantenía ciertos nexos. Él era muy orgulloso de ser húngaro. Él era muy, muy orgulloso de ser húngaro. Los dos, sí, no, no lo aprendimos. Lo que pasa es que el húngaro es un idioma muy, muy complejo. Para comenzar, tiene 48 letras porque las letras con tilde se consideran una nueva letra. Entonces era muy difícil y él consideraba que el húngaro no era tan importante. Entonces nunca nos lo enseñó y además, como dijo Nicole, su casa fue usurpada por los soviéticos y lo convirtieron últimamente, antes era hasta un campo de misiles, ya no, pero
digamos, y él trabajó con varias cosas con Estados Unidos. Entonces él mantenía eso un poco como debajo del tapete y no lo sacaba tanto. Entonces, porque en ciertos tiempos de McCarthy y otros problemas en Estados Unidos, el mencionar que uno tenía alguna relación con un país comunista, que era Hungría en aquel entonces, antes de que cayera la cortina de hierro, era mal visto, entonces él mantenía, como decir, un perfil muy bajo sobre eso. Por eso no, ni siquiera él obtiene la ciudadanía costarricense y se queda con la ciudadanía costarricense. Varias veces le ofrecieron volver a sacar pasaporte húngaro y todo, y no, nunca lo hizo. Nunca lo hizo y no, no trabajó sobre ello ni nada. Sí nos dejó un pensamiento muy científico, a mí me dejó un pensamiento muy científico y crítico sobre las cosas. Entonces, sí hubo cierto, también un amor por la UCR nos dejó bastante y de la creencia de la importancia de los títulos y de estudiar. El estudio fue algo muy importante. Ninguno llegamos a sacar un doctorado, pero todos tenemos maestrías. Todos sacamos al menos una o dos carreras, es decir, hubo mucho estudio de esas cosas. Mi hermano Paul sí era más metido a sacar muy buenas notas, yo no tanto. Ah, y mi hermana Agnes también, y mi hermano menor Johannes, yo en eso era un poquito la oveja negra. Se decía un poco, la mamá de mi papá, de Elemer, era alemana. Entonces mi papá tenía cierto más pego un poco más a ciertas costumbres alemanas que a costumbres húngaras. En cambio, siempre decían que yo era el más húngaro de todos, que era el más alegre, como era el papá de él, con el cual tenían no tantísima relación. Él tenía dos principalmente. Uno, le encantaba leer y leía lo que le cayera en las manos, desde biografía, le gustaba mucho leer cosas de historia, le gustaba leer cosas científicas, le gustaba leer política, le gustaba leer de todo. Y tenía una segunda pasatiempo muy importante para él, que fue el movimiento Scouts. Él fue también, como le decía antes, cuando se metía en algo, se metía en serio y él desde los años 65, algo así, creo que ingresa a los Scouts y estuvo muy metido mucho tiempo en el movimiento Scout, al cual le dedicó mucho tiempo, en específico a la parte de el movimiento Scout se divide en tres: los lobatos, que son los niños; los Scouts, que son, como decir, los adolescentes jóvenes; y los adolescentes mayores, que son los Rovers. Él trabajó muchísimo en desarrollar todo el movimiento de los Rovers en Costa Rica. Y también cuando estuvimos y vivimos en el Perú, también lo desarrollaron allá muchísimo. Entonces, para él, como sus pasatiempos, era, era eso. También de vez en cuando le daba la cosa de cuando le gustaba que hacíamos de vez en cuando los domingos ciertos picnics. Entonces pasaba por ciertos lugares y veía alguna tierra rara, entonces recogía muestras a ver qué era, a ver qué se sabía de las cosas. Entonces se llevaba muestras al laboratorio de la UCR a analizarlo y ver distintos suelos y cosas de esas. Él siempre le gustó mucho. Inclusive nosotros,
Cuando fuimos al famoso Río Celeste, le llevé muestras de agua y unas muestras de suelo para que me dijera por qué era celeste. No, no hubo una respuesta muy clara como no lo hay totalmente clara de Río Celeste, que lo que creen que es algo del fondo, porque el agua no es nada especial. No sé, él era muy científico y tenía la famosa curiosidad científica. Y claro, para él enseñar era muy importante, por eso dentro de los Scouts, él se dedicó principalmente a toda la que era la capacitaciones, instrucciones. Él era como decir un líder de líderes. Entonces él hacía muchísimos los programas, trabajaba en las capacitaciones de los líderes y todo lo demás. Él trabajó mucho en eso. Esos eran muchos de sus pasatiempos. No, él no era de viajar mucho. La verdad no era, él viajaba principalmente por trabajo. Cuando estuvimos en el Perú, viajó muchísimo. Él fue, como tenía cierto reconocimiento internacional, entonces de vez en cuando lo invitaban a conferencias o iba a congresos. La verdad, de niño nos llevaba a famoso Punta Arenas, a las cabinas Orlando o a las famosas cabinas San Isidro del diputado, el papá del ex diputado Otto Guevara, que era también amigo mío. Después más tarde, a- es decir, no había tanto viaje. Él sí viajó porque en Suramérica, cuando él trabajaba, él viajó mucho por trabajo, pero era relativamente poco lo que viajábamos. Tampoco en aquel tiempo no se viajaba tanto, era más escaso y más complejo. Y, por ejemplo, él, por todo lo que Hungría fue mucho tiempo un país comunista, entonces se retuvo mucho de ir por allá. Sí viajaba de vez en cuando con los scouts. Con la familia relativamente poco viajamos, muy poco. Es decir, sí íbamos a ciertas vacaciones, pero no era, no era tanto. Los viajes para él extrañamente no eran tan importantes. Eso creo que tal vez era por la época de él y ya más tarde también él sufrió tristemente una amargura que le costó mucho, que fue que justo cuando él renunció, digamos, él tenía un salario en el ICA relativamente bueno en dólares y él dejó de trabajar en el ICA en el famoso tiempo de Carazo y se vino el famoso carazazo. Entonces, él sufrió mucho esa pérdida y lo, lo marcó un poco. No era agarrado de dinero, pero no era espléndido. Y no para el punto de derrochar dinero y esas cosas, no, no iban con él. De eso nos encargamos el hijo, yo y la nieta, nos encargamos más de ser más botaratas. Él no, él era mejor, más una persona muy austera, muy austera. Él iba caminando todos los días, él trabajaba ujú, medio tiempo en la UCR, según él. Es decir, él iba en las mañanas porque él se levantaba temprano, él siempre fue de levantarse temprano, como desayunaba y se iba caminando a la UCR. Nosotros vivíamos al fondo de la granja, ya casi cercano a del IAFA un poco más al sur, casi que en Zapote. Y desde ahí se iba caminando hasta la UCR
como 1 kilómetro y algo, kilómetro y medio. Caminaba todos los días de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Y en las tardes ya cuando como llueve y todo lo demás, entonces ya se quedaba en la casa, leía, comenzó a hacer más socialización que él no hacía tanto. Por eso le decía que hacía las tareas un poco con Nicole, se preocupó más por la familia porque cuando él antes era dedicado, para él faltar un día al trabajo era pecado mortal. Es decir, y yo creo que cuando se pensionó, yo no sé qué habrán hecho con las vacaciones. Yo creo que tenían montones de vacaciones acumuladas porque tampoco tomaba muchas vacaciones. Entonces hacía relativamente poco. Pero sí, digamos, en las tardes ya comenzaba a dedicarle más tiempo a las cosas. Ah, y siempre leía y hablaba con sus amigos y comenzó a tratar de escribir varias cosas. Y costaba un poco que escribieran. Nicole, vos. Nicole en esos tiempos, ya en los últimos, yo ya estaba casado, yo no vivía ahí, pero entonces Nicole pasó un poco más de tiempo con él. Él era muy correcto, es decir, yo soy un poco, no el más metido, él era un poco machista y tenía ciertos conceptos y digamos, él se involucraba un poco más con mi hermano Paul, que ya también falleció, que conmigo, pero digamos porque mi papá no era, mi mamá es, como dicen, perruna, entonces amaba a los perros y yo saqué de ella eso. Entonces yo era muy metido con peces, perros. Ay, estudié estadística con énfasis en biología, entonces era muy biólogo yo. A mi papá le costaba un poco más. Soy muy bichero. Entonces, no era tan bichero, no, los perros no eran tanto con él. Igual como le decía al comienzo, el abuelo de él, el papá de él amaba a los caballos, yo también. Y él era en cambio más correcto, él era más como am, una persona muy formal, es decir, mayormente iba durante mucho tiempo él se puso, era de los famosos que tenían que ponerse un saco y corbata para ir a la iglesia. Para él dar clases era mínimo ir en saco, es decir, eso de ponerse una camiseta, no, él no se ponía una camiseta, él siempre usó camisas, gran parte del tiempo usó saco. Él era muy correcto, como dicen ahora, enchapados a la antigua. Él era muy como enchapado a la antigua, muy correcto en todas sus cosas y muy, un poco rígido en las cosas, pero sí, claro, también una correctitud impresionante, es decir, él era muy correcto. Entonces, sí tenía esas cosas y le gustaba organizar las cosas y que todo se hiciera correctamente, como buen químico. Todo tiene fórmulas químicas para hacerlo y procesos químicos exactos. Eso lo mantuvo igual que el método científico para él era muy bien. Él en la UCR de vez en cuando hacía experimentos. Yo lo acompañé un tiempo con algunos experimentos y le ayudaba con ciertas cosas. Y él era muy riguroso en todas sus experimentaciones. Me daba risa. Él hacía experimentos en algunas fincas con abonos, con las calidades de suelos y todas las cosas.
y digamos, seguía ciertas metodologías muy correctamente. Y sí, no, él no se brincaba un paso. Era un señor muy, muy, muy correcto.